Buenas noches. Con el verso del poeta granadino Antonio Carvajal, quien alude a este patio de armas de nuestro castillo como un espacio interior cuya tibieza casi no logra el sol, acogemos fraternalmente a Francisco Javier Escobar Borrego, catedrático de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Sevilla, especialista en poesía y prosa del siglo de oro, con énfasis en humanismo y tradición clásica. Estas jornadas del Castillo de Cortegana gozan hoy del alto privilegio de contar con la presencia de uno de los más excelsos investigadores y estudiosos de la figura universal de nuestro humanista Diego López de Cortegana. Si consultamos el extenso currículo del profesor Escobar, nos perderemos en un mar de proyectos de investigación, publicaciones, tesis dirigidas, patentes, aportaciones a congresos relativos a la literatura, a la música flamenca y a las artes escénicas. Él fue el gran impulsor de las sublimes jornadas sobre Diego López, celebradas en Cortegana en el año 2009, y que tanto eco divulgativo tuvo y mantiene en los foros de las más prestigiosas universidades de Europa y América. Cortegana pueblo y Cortegana humanista. Por eso reconocemos y aplaudimos tus esfuerzos en divulgar la contribución que hizo Diego López de Cortegana al desarrollo de la novela picaresca, la influencia en Cervantes, en Juan de Mallara, los ecos de la leyenda de Psique en la poesía sevillana del siglo XVI. Gracias a tus incansables impulsos divulgativos, conocemos mejor el movimiento humanista sevillano, la eclosión de la tendencia espiritual del eramismo o el fondo moralizante de las obras traducidas por el corteganés, que fueron y son aún saberes propios del hombre, con la palabra como material, haber sido un germen de la libertad de pensamiento, un estudioso que sufrió la metamorfosis de inquisidor a humanista. Querido Francisco Javier, destaco en ti tu bondad, tu predisposición a venir a Cortegana en estas jornadas culturales de Amigos del Castillo y deseoso ya de escuchar tu sabia palabra e impregnarnos de lecturas clásicas para imaginar, para crear y ser libre con tu leer a los clásicos hoy, el asno de oro de Apuleyo. Buenas noches. Como se pueden imaginar, me he quedado ahora inerme. Ya estaba un poco con contagio emocional viendo y paladeando, ¿no?, los dibujos, las distintas formalizaciones gráficas de nuestros niños, ¿verdad? La nueva savia, con V y con B, en este caso, y claro, no me esperaba esta semblanza más allá de la biobibliografía, sino que son palabras que emanan del cariño que además es recíproco.
Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación a los amigos del castillo. Ya lo puedo poner, ¿no? El segundo ruego tiene que ver con una, como se decía en el siglo de oro, la vindicación, en este caso una reivindicación canónica desde el punto de vista del canon de esta figura. A veces, por tenerlo tan cerca, tener este tipo de figuras, no nos damos cuenta del empaque, del aliento, ¿no? Del alto copete que pueden alcanzar estos humanistas. Y creo que me lo van a permitir, si no me echan del pueblo, es el caso señero de López de Cortegana. Ayer mi querido amigo Manolo, ¿verdad?, el profesor Peña, hacía también un guiño, preparando un poco lo que yo hoy les voy a comentar, con tonos divinos y humanos, las luces y sombras de López de Cortegana, pero la verdad es que si uno hace un balance, y llevo ya más de, bueno, estoy casi enfilando los 30 años estudiando este autor y, en particular, y el humanismo hispalense en general, creo que hay muchas más luces que sombras. Es cierto que creo que sobre la figura de López de Cortegana pesa ese estigma de vincularlo a la Inquisición, cosa que es verdad, y todos sabemos que cualquier sufrimiento que se le inflija a un ser humano es el fracaso del hombre, ¿no? Basta ver lo que está ocurriendo con la guerra, y transmito este mensaje porque López de Cortegana también nos da una lección desde el punto de vista de un mensaje irenista, ¿no? Al calor, al trasluz, a la luz de Erasmo, como vamos a comentar en los primeros compases de la conferencia. Y es cierto, López de Cortegana lleva a cabo, fija un cursus honorum, creo que es consciente de su talento y va subiendo cada vez más, y acabar obteniendo, pues como ayer nos comentaba Manolo, ¿verdad?, está ahí, en el sistema, participando desde dentro del sistema, y claro, ese es el fracaso también del ser humano. Pero bueno, también es cierto que, atendiendo a las polaridades, no es el caso de Lucero, que realmente cuando a este tipo de figuras se le da el poder que se les otorga, pues pueden cometer barbaridades contra el ser humano, y lo veíamos ayer en el caso de Lucero. Bueno, López de Cortegana no solamente no se ubica en esa polaridad, sino que creo que es un excelente ejemplo de reflexión crítica sobre la superación del ser humano, en cuanto a no solamente calidad profesional y crecimiento a nivel de pensamiento, lo que diríamos la historia cultural, de las ideas, de las mentalidades, de las representaciones, sino también desde el punto de vista humano. Creo que, como conocía muy bien esa tela del paño, porque estaba dentro del sistema, andando el tiempo va haciendo una reflexión crítica, y a medida que va avanzando, incluso ya una edad avanzada desde el punto de vista intelectual, aprovecha el acceso a clásicos de la altura de Erasmo, pero también tenía a Silvio Piccolomini, el Papa Pío II, o un humanista de la altura de Filippo Berbaldo, ¿no?, el boloñés Filippo Berbaldo, y accede a esos clásicos no solamente para divulgarlos, no solamente para acercarlos a un público amplio, sino también como un camino, diría Francisco Ayala, como una lección de vida. Es decir, se adentra a los clásicos no desde el scriptorium de un humanista que de forma pasiva traduce, como decimos en los términos de traducción, como fidus interpres, bien verbum ex verbo, palabra por palabra o ad sententiam, realmente traduciendo, trasladando una frase, por ejemplo, completa, sino desde esa atalaya reflexiva de cómo las letras pueden cambiar la sociedad, o por lo menos, en la medida de lo posible, contribuir, ¿no? Y eso es lo que explica, incluso desde el punto de vista de la caracterización genérica y el diseño genérico editorial, una obra justamente que se publica en 1520, por tanto 4 años antes de fallecer, en la que compila nada más y nada menos que 2 textos de carácter de naturaleza epistolar, como el tratado, ¿no?, circunscrito acerca de la miseria de los cortesanos, que ya nos da un norte sobre lo que quería explorar López de Cortegana, y luego, por otro lado, otro texto también de Piccolomini,
tiene que ver con el sueño de la fortuna, ¿no? Completa esa triangulación, esa tercera obra, que es la traducción de Cómo se queja la paz, que es una traducción, una traslación de la Querela Pacis de Erasmo. Es decir, esa triangulación pone de relieve cómo el ser humano debe reflexionar sobre las ambiciones, sobre las pasiones humanas y apostar por un ideal irenista para tratar de cambiar el mundo. No es sencillamente una construcción abstracta o de pensamiento, un ideal utópico, que efectivamente en el caso de Erasmo, y basta recordar el prólogo que le dedica a Tomás Moro, ¿no?, que es el autor de la utopía, en el encomio de el elogio de la locura, para comprenderlo, ¿no?, sino que realmente adopta una actitud de compromiso y sobre todo porque es muy consciente pues de las guerras intestinas que van sucediendo. Luego les comentaré algún detalle para ir preparando la mesa de mañana, pero por ejemplo la crónica dedicada a Fernando III, y ahí vemos también no solamente la vertiente como traductor, sino esa sensibilidad estética por la historia, tiene también, digamos, un ideario político y de compromiso. Bueno, esto como pórtico de entrada, para ir preparando lo que voy a comentarles, y voy a organizar la exposición. Voy a cerrar este pórtico introductorio para preparar algunas de las directrices de la mesa de mañana. Seguidamente me adentraré ya en el asno de oro, que es realmente ni siquiera podemos hablar de traducción, es una versión, como ahora voy a tratar de compartir con vosotros, de una obra, el Asinus Aureus, de un polígrafo, podríamos decir, o un polímata africano, Apuleyo, del siglo II después de Cristo, y lo que hace López de Cortegana es interpretarlo como traductor. Es decir, traduce, pero diríamos, me permite el término musical, ma non troppo. Es decir, no concibe la traducción como un artificio servil de apropiación creativa del pensamiento para verterlo en la lengua vernácula de forma crítica, no, sino que López de Cortegana interpreta el texto de Apuleyo, y ahora les voy a dar algunas directrices para animarles a la lectura, si no lo han hecho. Y a partir de ahí, y él no se lo podía imaginar, en esa triangulación, desde el punto de vista de una cosa es la intencionalidad autorial, la intentio auctoris, otra es la intencionalidad de la obra más allá de la propia voluntad del autor, porque ya tiene vida propia, que es la intentio operis, y luego, por último, la intentio lectoris, ¿no? Es decir, a efectos de recepción, cómo se lee, cómo pervive en nuestro imaginario de las letras áureas el asno de oro. No se puede imaginar López de Cortegana que estaba ofreciendo un modelo, un paradigma para escritores de la altura, pues desde el autor anónimo de Lazarillo de Tormes, aunque se han propuesto muchos nombres, Gustavo de Mendoza, Alfonso de Valdés, Juan de Valdés, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, Joan de Timoneda en El Patroñuelo en 1567, o andando el tiempo, autores como Lope de Vega, Luis de Góngora, que leyó además, no solamente, y Luis de Góngora dominaba muy bien el latín, podía haber leído perfectamente el texto del Asno de Oro sin necesidad de la traducción, pero bueno, en un estudio que ya he cerrado y si Dios quiere se habrá publicado en una revista francesa, pone de relieve que tuvo un ejemplar de la traducción de López de Cortegana y se inspiró, o por ejemplo Quevedo, entre otros autores. Bueno, ¿por qué leer a los clásicos hoy en general y de manera particular el Asno de Oro? Bueno, porque creo que revisitar a nuestros clásicos, y no solamente de la literatura del siglo de oro, sino nuestros clásicos universales, nos ayuda a comprender de dónde venimos, desde ese ideal de Cicerón, como la historia como maestra de la vida, para tomar conciencia de qué está sucediendo hoy a nuestro alrededor y hacia dónde vamos. Y en cierta medida López de Cortegana hizo eso con el Asno de Oro. Hay una función lúdica que veo yo también en sus traducciones, es
humanista, diríamos, y me permití, hablando de Román Paladino, un poco con tono jocoserio, disfrutón. Es decir, se adentra en las letras para pasárselo bien. Y seguramente, como buena parte de todos estos humanistas, cuando empiezan a adentrarse en estos clásicos selectos, elegidos, a ese leer a los clásicos de antaño, ¿no? Y que podemos trasladar ese mensaje a la actualidad, ¿verdad? Es una manera, en cierta medida, de olvidarse de esa miseria cortesana, de esos espacios áulicos, de esa necesidad de medrar para encontrar una posición relativamente de acomodo que le permita ser libre o tener unos márgenes de maniobrabilidad, ¿no? Luego volveré sobre esta cuestión. Y bueno, esa es una línea también, y se ve cómo López de Cortegana tiene un estilo suelto, diríamos en términos técnicos, es una oratio soluta, como lee un latín, y doy fe, porque al hacer clásica fue el Asno de Oro, el Asinosauro es una de las obras clásicas que traduje, y puedo dar fe que es un latín que tiene unos rasgos muy peculiares, no es el latín de Cicerón, no es el de Horacio, tiene unos rasgos que la crítica o el estado de la cuestión ha denominado las fríquitas, y bueno, con todo eso se tuvo que enfrentar López de Cortegana, pero muy a gusto, porque le salió una prosa verdaderamente cincelada desde el punto de vista de la claridad, del estilo, de la llaneza, de ese ideal del escribo como hablo, que en cierta medida difunde Juan de Valdés en el diálogo de la lengua, y luego Fray Luis de León lo va a identificar en una autora como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Cuando publica sus obras en 1588. Y sin querer López de Cortegana nos ofrece un paradigma, una novela nueva. Y una novela nueva, y sobre todo porque ve en el Asno de Oro una metodología, en el sentido etimológico del término, de metajodos, el camino por el que nos puede llevar, ¿no? A arrojar luz sobre algo, un camino, ¿no? para transitar, y nada más y nada menos traza un puente modulatorio entre el mensaje de Apuleyo como una especie de novela picaresca avant la lettre. Un camino potencial que se podía haber abierto para la forja de lo que, andando el tiempo, vamos a denominar como el género picaresco, es si el Satiricón de Petronio, que es una obra picaresca en sentido estricto, para entendernos, se hubiera traducido, se hubiera romanceado en lengua castellana. Eso sucedió de manera muy tardía, y Cortegana nos ofreció un camino que leyeron autores como el autor anónimo del Lazarillo, el autor anónimo de la segunda parte, publicada en Amberes, a propósito también de la metamorfosis, de la transformación. Este Lazarillo se transforma en un atún que desciende al fondo del mar, la zona más abisal, que en cierta medida es una relectura de la catábasis, del descenso a los infiernos, es una parodia del mundo épico, y va a llegar justamente a efecto de recepción con el primer autor del que podemos hablar ya en sentido estricto de novela picaresca, ¿no? Como ha estudiado entre otros Lázaro Carreter o Pablo Jauralde, que es un sevillano, Mateo Alemán, y su obra Guzmán de Alfarache, 1599, la primera parte, que fue un bestseller de la época. Con Guzmán de Alfarache, desde esa atalaya del pícaro, con una técnica circunscrita a esa primera persona, una especie de autobiografía en la frontera entre realidad y ficción. También Guzmán de Alfarache deja ver buena parte de la experiencia de la vida del propio Mateo Alemán, que estaba muy metido también, inmerso en cuestiones cortesanas. Justamente se ve cómo Mateo Alemán ha entendido perfectamente cómo la traducción de López de Cortegana le ofreció un camino al Lazarillo y a sus continuaciones, y ya se iba asentando el primer camino de lo que andando el tiempo sería la novela moderna, que es esa tradición de la picaresca. Eso es lo que explica también la frontera entre realidad y ficción, el género de la vida. Es decir, el pícaro va a contar la vida por mímesis respecto al protagonista del Asno de Oro, que va a ser Lucio. Lucio
que aparece además con un paratexto, ahora comentaré algunas cuestiones técnicas sin cansarles demasiado, se presenta a modo de paratexto como una vida de Lucio Apuleyo, de tal manera que los lectores de la época, por la mediación de Cortegana, leían la historia del protagonista como si fuera la del propio autor, en esas fronteras lábiles entre realidad y ficción. Si a eso se le suma que en la tradición y ya desde la edición de la que partió López de Cortegana para hacer su versión del Asno de Oro, que es la del comentario, la edición comentada de Filippo Beroaldo, con una edición príncipe, la editó Princes en 1500, pero seguramente debió utilizar Cortegana una reedición de 1504, ahí vemos precisamente cómo se describe, se cuenta la historia de Apuleyo como un autor de filiación, un filósofo de filiación neoplatónica, pero además aficionado a las artes mágicas, ¿no? Como se decía en la época, justamente los rasgos que vienen a caracterizar el protagonista, ¿no? De tal manera que gracias a López de Cortegana y con la mediación de Beroaldo, cuando llega a efectos de recepción todos estos datos, se lee con una posibilidad o de manera potencial de hacer confluir realidad y ficción. No es de extrañar, por tanto, como un autor que leyó también a El Asno de Oro en la versión de López de Cortegana y se da cuenta que hay un camino para explorar la novela como Cervantes, que propone otra forma de novelar, otra picaresca. Cervantes nunca practicó el género de la picaresca, sino que optó por una nueva vertiente, es decir, que la novela picaresca proponía esa lectura unidireccional desde la perspectiva del pícaro en primera persona, es una novela monológica, unidireccional. Cervantes propone una lectura dialógica, por eso hasta en una obra como El Quijote comienza como si fuera una novela ejemplar. Es decir, Don Quijote sale solo, pero se da cuenta el propio Cervantes que, bueno, que no va a llegar muy lejos, necesita otro personaje para compartir las perspectivas y su conocimiento del mundo. Y ahí surge ese concepto de novela dialógica. Bueno, explorando Cervantes todo esto, pues se encuentra con la versión del Asno de Oro. Y se da cuenta que puede convertirse el propio autor en un personaje más, como él lo había leído en El Asno de Oro. Y por eso no es de extrañar que en el capítulo 1.6 del Quijote, del donoso escrutinio, cuando se está haciendo una especie de censura de los libros, que en realidad reflejan los libros y lecturas del propio Cervantes, aparece en un momento dado, en un repaso donde los libros de las novelas de pastoriles, más allá de uno de los grandes modelos, que es la Diana de Jorge de Montemayor, aparece la propia Galatea de Cervantes. Y aparece el propio Cervantes, que es amigo del cura. En esa confluencia se suspende, ¿verdad?, en esa frontera, en el pacto de ficción entre realidad y ficción. Bueno, pues esto está ya en la versión del Asno de Oro, porque justamente Lucio Apuleyo se ponía en relación con Lucio, el protagonista. Bueno, esta es una de las lecturas, una de las claves que creo que justifica por qué hay que leer un clásico hoy como El Asno de Oro. Otra de las lecturas que ofrece Cortegana, y le va a llegar, y disculpe que a veces diga Cortegana, y es que en El Asno de Oro López de Cortegana nunca firmó como Diego López de Cortegana, sino como luego van a ver, con unos versos en latín, en clave, aparece, modo de acróstico, Cortegana, que es la esfragiz, es el sello, es la rúbrica autorial. Pero esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué hace López de Cortegana eso? Lo hace en 1513. En 1511 se funda la imprenta de los Kronberger, justamente para traerle un poquito de ese paseo literario de mi tierra. Según los datos, López de Cortegana tenía una casa en la calle Francos. Si uno va hacia la calle Pajarito, que es donde estaba la imprenta de los Kronberger, estaba muy cerquita, y estaba también muy cerquita del Cabildo. Y ahí se explican muchas cosas. Es decir, Cortegana tenía prácticamente en menos de 5 minutos, tenía muy cerca a sus amigos, que van a ser los Kronberger, y no solamente van a ser amigos, sino que los Kronberger van a emparentar con Varela de Salamanca, el otro gran impresor. Jacob Kronberger se va a casar con una hija de Varela de Salamanca y precisamente van a compartir incluso tipos, a efectos de libros antiguos, de la composición de libros, y López de Cortegana va a ser padrino
de ellos. Entonces, fijaros qué interesante, tenemos ya al traductor, tenemos ya al impresor o impresores, muy cerquita además, prácticamente muy cerca, y además tiene el favor, nada más y nada menos que el arzobispo Diego de Beza, que va a ofrecer ese marco de legitimación, ese aval, para que Cortegana, dentro de los márgenes de la Inquisición, que también conocía, se pueda permitir el lujo de traducir y versionar esta obra que hay niños, pero bueno, lo tengo que decir. Era una obra no solamente muy picante, sino realmente muy fuerte para la época. Por eso no se había traducido, no se había romanceado al castellano. Sí había en otros países y se había dulcificado, incluso ad hoc, pero Cortegana mantiene parte del erotismo, a veces con eufemismo, pero deja el contenido erótico y se lo pasó muy bien, es una manera de sublimar también el deseo sexual erótico. Ayer se habló que efectivamente tenía una hija, Casandra, en el estado de la cuestión se piensa que hay hasta una segunda, Violante, y bueno, esto nos da también un retrato a través de su obra de que era un humanista singular. Y claro, contando con ese aval, él se puede permitir el lujo de adentrarse en una obra que, bueno, pues tiene realmente todos los elementos de la época que eran fuertes, ¿no? Porque La Celestina entonces era un texto, era un bestseller de la época, se seguía editando y los Kronberg tienen mucho que ver, igual que los libros de caballería, también los Kronberg contribuyen a ello, y algo diré a propósito de la crónica de Fernando III, ¿no? que traduce, bueno, ahora explicaré realmente qué es lo que hace Lope de Cortegana, y él sabía que firmar eso abiertamente pues también era complicado, porque hay zoofilia, hay travestismo, hay sodomía, hay de todo en esa obra, y López de Cortegana se permite el lujo de versionarla. Pero como sabía cómo eran esos mecanismos, pues no lo firma abiertamente. Sin embargo, en las otras obras, que esta es de 1513, la crónica de 1516, la va a firmar, y con un prólogo también explicativo, igual que las obras de 1520 que he comentado antes, ¿no? Las versiones de Piccolomini y de Erasmo, que luego se van a reeditar ya post-mortem, una vez que ha fallecido Cortegana, en 1529. Bueno, lectura muy interesante para leer El Asno de Oro. Cortegana, como os decía, no solamente ofrece una versión, sino que interpreta a Puleyo. Y él se da cuenta, y se puede leer, y ahora les voy a ofrecer algunos paratextos para que vean cómo nuestros clásicos leyeron un clásico, que todavía no lo era, pero que andando el tiempo se va a convertir como El Asno de Oro de Lope de Cortegana. El resumen, o digamos el eje o la fábula en sentido etimológico y además en la línea de Aristóteles, es el siguiente: es decir, un personaje, Lucio, escucha unas primeras noticias sobre el mundo de la magia, un personaje, ¿verdad?, que escucha una conversación, Aristómenes con el escéptico, y le entra la curiosidad, que es uno de los motivos, un leitmotiv que aparece en la novela, y entonces se queda con esa historia, con las ganas, dice el texto, de conocer, deseando saber arte mágica, dice. Y efectivamente accede a una casa, hay unas relaciones también de cortejo, de sexual, con una chica que le permite el acceso, precisamente, le enseña a cómo funciona, le permite acceder. Y él lo que quiere es metamorfosearse, ahí está el motivo de la metamorfosis, en un pájaro. Fijaros, la lectura simbólica, quiere ser libre, quiere desafiar, ir contra natura, quiere hacer algo que no puede hacer el ser humano. Esa es la lectura que ya está en clave en Apuleyo y que muy bien lee e interpreta López de Cortegana. ¿Qué le pasa? Pues claro, que tiene que tropezar, porque no está avezado en esa práctica, y entonces se equivoca. Y ahí viene la metamorfosis, pierde
la forma humana, se dice en la versión, y se transforma paulatinamente en asno, con todo lo que supone la literatura humanística, que no lo voy a comentar, las paradojas sobre el asno, de Pedro Mejía, que fue un gran lector, por ejemplo, del Asno de Oro. Dice, esta obra que todos hemos leído, ¿no? Dice a propósito del Asno de Oro de Lope de Cortegana. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ahora va a tener que deambular como si fuera un caballero andante, aventura, adentrándose en la vida, sirviendo a determinados amos. Ahí es donde viene el esquema potencial de lo que va a ser luego la picaresca. ¿Para qué? Porque ese esfuerzo le va a permitir realmente un aprendizaje y finalmente son 11 libros, en el último libro, en el 11º, se produce la conversión mediante un ritual, también bueno, tiene que ver con el mundo de Isis, toda la proyección de la ploiafesia y de algunos aspectos también de rituales mágicos que conocía Apuleyo, hasta que finalmente se convierte en hombre con un antídoto que se va proponiendo en algunos momentos de la novela, que es otro un leitmotiv, que es el motivo de las rosas, de gustar las rosas, y finalmente esa conversión se produce. Bueno, fijaros, ya en la época de Apuleyo era maravilloso porque él se hace eco también de todo el folclore, de las tradiciones folclóricas, de la cultura popular, y Cortegana, efectivamente, lo que hace es también preservar todo ese sabor popular y con una prosa muy, muy fresca. ¿Y qué es lo que comprende? Pues comprende efectivamente que el ser humano tiene un aprendizaje en la vida y también le permite la conversión, como luego va a hacer, o va a leer, y de hecho así aparece en uno de los paratextos, a propósito de San Agustín, por el motivo de la conversión, que fue un gran lector también del Asno de Oro. Bueno, esa lectura moralizada, o ese Asno de Oro, desde el humanismo cristiano, desde ese primer humanismo cristiano, y con ese aplicato, ese estímulo, esa invitación a la conversión, al hecho de ese camino de perfección en términos de Santa Teresa, ¿verdad?, del ser humano, es el que propone Lope de Cortegana, ¿no? Y ese también es uno de los grandes éxitos de la obra de Lope de Cortegana, que va a llegar hasta Cervantes. Por eso muchos de los personajes cervantinos se convierten, y son pícaros. Por ejemplo, tenemos el rufián dichoso, sí, es un pícaro, pero que se convierte, ¿no? Y hay también una tradición muy cercana, gracias a la estela del Asno de Oro, de Lope de Cortegana, que es, por ejemplo, una obra como El Baldo, la versión castellana, que se publica también en Sevilla en 1542, que ofrece también, con una narración biográfica en primera persona y desde el inicio de la historia del pícaro, esto es el anticipo de lo que va a ser la novela picaresca, y que entronca perfectamente con el Asno de Oro de Lope de Cortegana. Bueno, yo creo que con eso hubiera sido ya suficiente para justificar y por qué leer un clásico como el Asno de Oro. Pero es que además, en la economía discursiva de la obra, que entronca efectos de hibridaciones genéricas con la fábula milesia y con otros géneros, que ahora mismo no me puedo adentrar, en el corazón medular de la obra, entre el libro cuarto y sexto aproximadamente, se encuentra una historia también de transformación, de conversión, que es la historia simbólico-alegórica de Psique, Sige, el alma, con todo el simbolismo en la tradición antigua, la mariposa, que ya lo veréis ahora en la lectura dramatizada, y el amor, Cupido. Y cómo el amor se enamora de este personaje simbólico. Comienza la historia, bueno, en latín de Apuleyo, eran in quada civitate rex regina, ¿no? Es el arquetipo del cuento antiguo maravilloso. Había una vez en cierta ciudad, de cuyo nombre no quiero acordarme, que eso es lo que significa el quadam, lo sé pero no lo digo, un rey y una reina, y tienen 3 hijas, ¿no? Y la menor, otro motivo folclórico, ¿verdad?, como también estudió Prof en la morfología del cuento y se han estudiado en los arquetipos folclóricos, pues la tercera es increíble. Tiene una belleza no solamente física, sino espiritual, que es el alma.
¿no? Pero, y pasa igual, le pasa igual que a Lucio, que es una especie también de juego de espejo, tiene que adoptar esa especie de, o asumir ese rito de paso, se tiene que alejar, tiene que abandonar esa comodidad, bueno, con un arquetipo también espiritual, ¿no? Siddhartha, etcétera, la historia de las religiones y tal, para, después de superar una serie de trabajos, como Hercúleo, ¿verdad? Como los trabajos de Hércules, se va a despojar de toda esa naturaleza corpórea y el alma se va a convertir efectivamente en inmortal y así se va a poder casar con el amor, con Cupido, ¿no? Esto tiene toda una tradición del amor enamorado, no solamente en la literatura, en las letras españolas, gracias a Lope de Cortegana, sino también Antonio Minturno, el amor innamorato, la literatura italiana, en fin, pero no puedo adentrarme en esa cuestión. Bueno, pues por estos dos ejes narrativos, por todos estos motivos temáticos, el Ano de Oro de López de Cortegana se convierte de forma progresiva en un clásico, como ahora van a ver, la edición príncipe de los Cromberg en 1513, pero ya verán ediciones en 1520, 1539, 43 con una serie de ejemplares, otra edición en 1551, en el 84, hasta el filo, en los albores del 17, 1601, tanto en Madrid como en Valladolid. Bueno, solamente para que vean alguna cuestión más de lo que puede dar de sí el perfil de López de Cortegana y para reivindicar, aunque todo esto lo vamos a comentar mañana, en el estado de la cuestión, esta crónica del Santo Rey, que ya con esto realmente estaría justificada su aportación, fíjense, desde el punto de vista iconográfico, en el estado de la cuestión, por ejemplo, un historiador como José Luis Gonzalo considera que este es López de Cortegana, que le ofrece la crónica. Se ha pensado que el dedicatario es Fernando Enríquez de Rivera, de ahí ese juego de Fernando III con el dedicatario, pero hay que, bueno, el propio Gonzalo piensa que no sería el dedicatario, no sería Enríquez de Rivera, que entroncaría con los Rivera, por tanto con los marqueses de Tarifa, por la figura, sino que sería Fernando de Austria, es decir, el hermano de Carlos V, con todo lo que supone. Por esos años todavía Carlos V no había tomado, pues, no era emperador, acababa de fallecer en 1516 Fernando el Católico y según este historiador piensa que realmente era el infante, ¿no? Y que López de Cortegana estaba aspirando a... Y sin embargo esta figura sí sería la de Enrique de Rivera, ¿no? Según esa lectura. ¿Quién es el otro clérigo? Bueno, pues dos lecturas. Podría ser también una especie también de figura de factotum, digamos, pues son los representantes de la catedral, ¿no? Del Cabildo Catedralicio Hispalense, la Iglesia Mayor de Sevilla, pero también se propone en el estado de la cuestión que sea, digamos, un colega de trabajo de López de Cortegana, que es Cristóbal Núñez, que hizo también, se interesó por la crónica. La piedra angular, aunque de eso hablaremos mañana, es un manuscrito que se conservaba en la catedral sobre la crónica. Se ha pensado también cuál es la piedra angular, si realmente ya se remonta al arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada. Bueno, el caso es que nos tenemos que imaginar, y esta es otra vertiente de López de Cortegana, como prácticamente una especie de bibliotecario, allí en el Cabildo, con acceso a los manuscritos como este, pero también, y los tenemos documentados, otros dedicados al Papa Gregorio, con anotaciones suyas, prepara un manuscrito maravilloso que se lo dedica se lo consagra, se lo brinda a Isabel la Católica, sobre Herodiano, otros también anotados de Lombardo. Es decir, tenemos también otras facetas ahí muy interesantes de López de Cortegana. Eso, les traigo aquí una muestra también de los documentos de la crónica y en relación también a los Kronberger, estas figuras se utilizaban en los libros de caballería. Hay estudios que se han hecho al respecto y nos ayuda a entender
también la historia. Hay elementos también fabulosos, hagiográficos, aprovechando la figura de Fernando III, el santo, pues aparece el milagro de Santiago, con el caballo blanco, que de repente aparece y así ya consigue Fernando III la victoria. Bueno, la otra obra a la que me refería es el Tratado de la Miseria de los Cortesanos, la edición de 1520, dedicado a Rodrigo Ponce de León, el duque de Arcos, ¿no? Vinculado también al señorío de Marchena, es muy interesante, pero sigo avanzando porque de esto hablaremos mañana. Pero me interesa, y le he puesto aquí esas manículas, lectores de la época, que ya leían las obras de Cortegana y se interesaban muchísimo por... fíjense cómo hay textos, ahora mismo no me puedo adentrar, precisamente cuando comienza la traducción sobre de cómo se queja la paz, ¿no? Lectores de la época. Tengo identificado incluso el tipo de lector que le interesaba, pero bueno, no viene ahora a cuento. Aquí tienen las anotaciones, que ya es el cierre. Y además muy, muy bonito, no solamente por las manículas, sino cómo se subrayaba, ¿no? Y vemos qué pasaje concreto le interesaba a este lector contemporáneo de contemporánea. Bueno, y ahora ya nos adentramos previamente en algunos aspectos técnicos del Asno de Oro, de lo que sería la transmisión editorial, y comenzamos con problemas bibliográficos, desde los estudios de Clive Griffin, uno de los grandes estudiosos de los Kronberger, ¿verdad?, a teorías que se han llevado a cabo desde Francisco Rico, con el que he podido conversar sobre estos temas también, y bueno, y tiene que ver con la datación de la Príncipe, de la Editio Princeps, ¿no? Fíjense que son figuras de factotum, de los Kronberger. Todavía no aparece el motivo del asno. Atención, quédese con ese motivo. Tenemos las borduras silográficas características de los Kronberger, incluso muy vinculado también a los materiales de Varela de Salamanca ya por esa fecha, que seguro se pudo componer presente en el taller. Y de esta edición solamente conservamos un ejemplar. Todos los ejemplares a los que me voy a referir los he consultado in situ, y en este caso en la Biblioteca de Santa Genoveva de París. Una maravilla. 72 hojas, como aparecen aquí, foliación gótica. Para que lo puedan leer. Ahí está, justamente, esos textos en latín. Hay algunos, luego me referiré, y aquí aparece ese texto característico de Cortegana que orienta a los lectores para que comprendan el Asno de Oro desde una perspectiva moral, ¿no? Y viene a decir algo así como que todos llevamos a cuesta un asno y no precisamente de oro, para recordarnos que efectivamente todos podemos ser lucios en un momento dado. Bueno, estas son las características técnicas. Lo he puesto aquí para que para las personas que no sean expertas en la materia, lo que es una descripción bibliográfica. Hay que hacerlo con todos los ejemplares, porque incluso en una misma edición los ejemplares pueden cambiar, son diferentes, no es lo mismo un estadio, una emisión. Aquí cuestiones técnicas como la fórmula. Que muy rápido se pasa. Este es el tetrástico, y en el acróstico, como les decía, Cortegana no firma, pero aquí tenéis Cortegana. Entonces, nada más que por esto, vemos cómo ya Cortegana se sentía realmente identificado con su pueblo, y en los documentos, ¿verdad? Mañana podemos hablar de eso. Siempre firmaba Diego López de Cortegana. Sus discípulos como Cristóbal de Arco, por ejemplo, en el texto, la traducción que dedicaba a Ludovico Artema, en el itinerario, aparece el blasón, ¿verdad?, de Cortegana, el castillo y tal, y se lo dedica a su maestro Diego López de Cortegana. Entonces yo creo que ahí pues le debemos a Diego López de Cortegana. Bueno, esto es una descripción bibliográfica que se hace de cada edición con mucha paciencia, manteniendo la S alta, para que se hagan una idea. Esto es como reproducir realmente todos los aspectos, ¿no?, de la foliación, que tiene el folio a uno recto, a uno vuelto. Bueno, pues esto es una descripción bibliográfica. Les he puesto el ejemplo de los preliminares y también de los posliminares, para no cansarles. Bueno, una cuestión que yo he presentado
digamos, preparando, ¿no?, ya esta parte, es que la versión del Asno de Oro de Cortegana no se puede entender sin lo que yo he denominado aquí, o se puede denominar de otra forma, mediación intertextual de Beroaldo. Es decir, él interpreta a Puleyo desde el humanismo cristiano, desde las lecturas neoplatónicas que ofrece Beroaldo. Pero hago una consideración, porque esto sí me parece interesante y lo dejo ahí como un estudio abierto porque merece indagar en estudios. Esto se ha dicho y es cierto. Yo he trabajado lo que sería, ya os lo voy a enseñar. Efectivamente, ahí podéis, mientras que yo voy comentando, lo podéis comprobar. López de Cortegana o Cortegana traduce, muchas veces romancea determinados textos en latín de Beroaldo. Pero cómo trabaja, cómo interpreta a Apuleyo a la luz y al trasluz de Beroaldo. Bueno, a él lo que le interesaba era tener un texto latino, el texto de Apuleyo. Pero en realidad, y antes creo que no ha salido, pero creo que merece la pena, disculpad, creo que estaba aquí, creo que se me ha saltado, y si no, bueno, para no pararme, os lo explico de viva voz. Bueno, esto es. Bueno, sería la edición comentada de Beroaldo en latín. Bueno, lo que le interesa a Cortegana es esto. No es para desmerecer, no es un desdoro, de lo que hizo López de Cortegana. Pero yo me he llevado años leyendo las notas, lo que sería la enarratio, la explanatio, porque lo que hace Beroaldo es preparar la ordinatio, que es el concepto del comentario antiguo, y prepara lo que técnicamente se conoce como el accesus ad autorem, el acceso al autor. Antes de acceder al propio texto de Apuleyo, hay que conocer, hay que tener unos mimbres previos para poder acceder, ¿no? Bueno, eso le interesó a López de Cortegana, pero todo lo que eran las anotaciones, el propio comentario y lo que se conoce como marginalia, que lo tenéis aquí, López de Cortegana no le interesó. Y se perdió algo muy interesante, pero nuestra literatura, gracias a esa decisión de Cortegana, también le debemos mucho. Fijaros, las paradojas de don Diego. Y es que, ¿qué es lo que se perdió? Se perdió la cantidad de enmiendas o peingeni, diríamos técnicamente, por la propia competencia filológica de un humanista como Beroaldo, y también ope codicum, porque se sirve de otros textos, compara y enmienda el texto que él mismo ha fijado como editor. No reparó López de Cortegana en las enmiendas que hubieran mejorado la calidad y la fiabilidad del texto de Apuleyo transmitido. Y esto es lo que explica cuando uno coteja el texto editado por Beroaldo y esa técnica de romanceamiento que hace López de Cortegana, porque hay un determinado pasaje que no comprende bien. O porque, luego les pongo algún ejemplo, porque incluso cometa algún hierro técnico. Porque a veces no ha leído la enmienda que el propio Beroaldo, pero claro, te tenías que leer todo eso en latín, que Cortegana tenía latín de sobra para poder comprenderlo, pero él quería centrarse propiamente en el texto de Apuleyo. Lo digo porque esta cuestión es interesante para comprender algunos errores, ¿no? Y ahora sí, vamos aquí. Aquí tenéis otra traducción de López de Cortegana que le permite, siguiendo el compás de Beroaldo, moralizar, ¿no? Esto aparece en el colofón del Asno de Oro de Cortegana, pero que también coincide con parte del colofón de Beroaldo. Fijaros qué interesante, un gran lector del Asno de Oro en la versión de López de Cortegana fue Francisco Delicado, que en la Lozana andaluza pudo abrir ya un camino para la picaresca Banlalet, y desde la perspectiva femenina. De hecho, entroncaba con toda la tradición picaresca de la Celestina, incluso el ideal de Delicado es decir que esta obra ofrece estas cosas más interesantes que la propia Celestina. Y de ahí va a llegar en la tradición picaresca hasta la pícara Justina, que aparece un grabado con Lazarillo, Guzmán y la pícara al lado de la Lozana y Celestina.
Bueno, pues precisamente la moralización que encontramos como una pedagogía es contrario. Aprender de lo que no se debe hacer, que es la técnica que aplica López de Cortegana en el Asno de Oro, la aplica también, la implementa Francisco Delicado, que esa es la vertiente también moralizante de la lozana andaluza. E incluso, fijaros lo que dice, yo confieso ser un asno y no de oro, con ese recuerdo también prácticamente de López de Cortegana. Aquí lo tenéis, el retrato de la lozana, y fijaros que interesante, contiene muchas más cosas que la celestina, ¿no? Aquí lo tenéis. Yo creo que con esto ya creo que le deberíamos dar un aplauso a López de Cortegana, pero ahí no se queda la cosa. Si uno lee detenidamente cómo traduce López de Cortegana y en los preliminares, vemos que conocían muy bien a los autores clásicos. Y especialmente les pongo aquí el ejemplo de cómo tenía interiorizado el concepto de los epigramas, de los epigrámatas de Marcial. Fíjense cómo, esta es una traducción que os propongo, cómo entronca con esa agudeza, con ese concepto de la sal, ¿verdad?, epigramataria de Marcial y la reacción de Marcial en la Sevilla del siglo de oro, ¿no? Va a anunciar lo que es la poesía de la sal, ¿no?, o de la poética de la graciosidad. Bueno, ahí la tienen, esta es la traducción que les propongo. Y fijaros aquí cómo aparece la explicación del propio Cortegana de cómo habría que leer, pero todo esto en clave. ¿Quién podía entender esto? Pues claro, la gente que tenía esa competencia en latín. Fijaros lo que dice, ¿no? Si alguien tiene mucho empeño en conocer al traductor, yo soy Ascediano de Sevilla. A Diego he hecho yo mi traducción, para que se pueda entender. Ponen apellido las 3 letras del primer verso y de los otros 3 toma las 2 primeras, como si fuera una especie de juego, ¿no?, de pasatiempo, y así sabemos que efectivamente ese Cortegana es este Arcediano y por tanto Diego López de Cortegana. Era tan consciente López de Cortegana y estaba tan contento, ¿no?, del resultado, que él mismo emplea algunas imágenes de la tradición clásica con la que se siente identificado, ¿no? La idea del cilenio. ¿Por qué la idea de Cilenio? A propósito de Mercurio, como intérprete, ¿no? Es decir, mediador entre los dioses y los seres humanos, ¿no? Pues así se siente López de Cortegana, como una especie de mediador entre el propio Apuleyo y los lectores que no eran latinistas, que eran romancistas, ¿no?, que es una denominación que va a llegar todavía hasta Cervantes, en el Coloquio de los Perros, que le hace un guiño también precisamente al Asno de Oro, y a propósito del motivo de degustar las rosas, ¿no?, como antídoto de Lucio. Bueno, desde el punto de vista de la tradición textual, va un poquito rápido, esta es la segunda edición, después de la Príncipe, ahora iré más rápido. Yo he consultado 2 ejemplares hasta la fecha, lo que he localizado, y justamente le he puesto la portada en color, aunque pesa más el documento, espero que no se cierre, para que vean el doble entintado de la época. Aquí lo tenemos también, que va a ser una constante. Ahora lo veréis en las ediciones, por ejemplo, sevillana de Domenico de Roberti, de 1546. Y aquí ya, fijaros, en la segunda edición, ya tenemos el motivo del asno. Es decir, acaba ya teniendo una especie de escenografía. Hoy hablamos, gracias a Alberto, ¿no?, de la escenografía, montar una escenografía, darle un sentido narrativo, una lógica interna desde el punto de vista de la ficción. Efectivamente, ya los impresores van a abandonar ese concepto de las figuras de factotum de los Kronberger y ya van a apostar por figuras más humanizadas, dándole un sentido, ¿no? Aquí lo tenemos, aunque parta efectivamente de los Kronberger. De hecho, fijaros, prácticamente es una composición directa de la edición Príncipe, por ese trabajo, esa acción concertada entre los Kronberger y Varela de Salamanca, pero, y aquí viene una cuestión técnica sobre cómo leer también un clásico como el Asno de Oro, que hay que atender a lo que sería una edición crítica, porque la edición Príncipe se ve que la compusieron con cierta velocidad y introdujeron a nivel de composición de los tipos numerosos errores. ¿Qué ocurre en la segunda edición? Que subsana algunos errores, pero introduce otros. Lo digo desde el punto de vista de leer la voluntad autorial de López de Cortegana, ¿no?
Bueno, aquí tenéis, fijaros, como en ocasiones aparecen algunas anotaciones en los ejemplares y hay que tener cuidado, porque este autor, este lector, confunde a Cortegana con Alonso de Cartagena. Entonces hay que tener cuidado. En la siguiente edición es la de Zamora. Se ha hablado de una edición zamorana de 1536, pero yo no he localizado ningún ejemplar. He llegado a la conclusión que es una edición suspecta, esas de las que llama Jaime Moll, fantasma. Bueno, sí, esta es la de 1539. Como veis, sigue toda la tradición de Kronberger de Varela de Salamanca, con los argumentos, y aparece también ya lo que es propiamente como especie de paratextos que facilitan la lectura. Esta sería la descripción. Y hoy me preguntaba Luisa Mari, es una edición alemana, ¿de dónde venía, no? Bueno, pues aquí está la edición de Sider, a la que tú te referías, que he introducido como a propósito de lo que hoy me has preguntado. Esta es la edición de la que toma el motivo del asno, fijaros, pero híbrido, ya una especie de hombre-asno y el personaje femenino, que va a ser la composición que tenemos aquí. ¿Veis? La imitación. Tanto de la edición de 1539 que hemos visto y la de 1543. ¿Veis? Es el hombre asno, la metamorfosis, por tanto ya se empieza a especializar el motivo al lado del personaje femenino e incluso ya tenemos aquí el asno de nuevo con otro personaje femenino, ¿no? El doble entintado, para que veáis cómo se sigue también una secuencia desde el punto de vista de la sociología de la edición. Y como siempre, en todos los ejemplares, sobre todo la edición de 1543, no son todos iguales e incluso encontramos manuscritos, ¿no?, de lectores que van comentando. Aquí lo tenéis. Y aquí os pongo un ejemplo de lo que sería hacer una edición crítica. Uno coteja lo que se llama técnicamente en crítica textual, en exótica, la colatio codicum. Entonces tú vas cotejando cada uno de los ejemplares de todas las ediciones y vas viendo dónde se van cometiendo los errores, para que tú luego finalmente te acerques a la voluntad autorial de López de Cortegana, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. Esta es la siguiente edición, sevillana, de Domenico de Roberti, que localicé en la biblioteca de Múnich. En el estado de la cuestión no se conocía ni siquiera esa edición, y me llevé la sorpresa de que sigue esa tradición, incluso desde el punto de vista iconográfico, de las ediciones que hemos visto, ¿no? En 1543, el hombre asno, híbrido, la mujer, fijaros, también desnuda, por los motivos que hablamos también de la zoofilia. Esta es la figura incluso que se puede reconocer en la versión de López de Cortegana, que es el episodio de la matrona de Corinto, que aparece ahí. Y fijaros cómo sigue todavía la tradición de la piedra angular de los Kronberg. Bueno, esta sería la explicación técnica, las características. La misma división en capítulos, como una estrategia comercial para que se pudiera leer. Y ya a partir de esta edición de 1551, que ya hay determinados críticos que le empiezan a dar relevancia, tenemos que poner de relieve una cuestión. Y es la siguiente. Yo ya detecté en la edición de 1543 diferencias que no eran variantes por errores de transmisión textual. Es decir, cuando un componedor va componiendo el texto a partir de una edición preexistente, puede cometer un error, claro, por cansancio, por fatiga ocular. A veces en las imprentas no componía solamente un impresor, sino trabajaban en equipo. Y a partir del original iban componiendo hasta 3 impresores. Bueno, yo me daba cuenta que había no errores, sino variantes estilísticas. Ya en la edición de 1543, que van a seguir perviviendo en esta de 1551 hasta el final, y ahora lo verán. Bueno, empecé a documentarme y encuentro algunas noticias aisladas en algunos ejemplares diciendo: aquí hay una intervención de Alonso de Fuentes, que era también un humanista interesado por la cultura popular, del romancero sevillano. Bueno, he llegado a la conclusión que en la edición de Domenico de Roberti se contrató a un escritor que podría
podría ser Alonso de Fuendo, ¿no? Yo he cotejado también el uso escribiendo y es verdad que se parece. En cierta medida, para actualizar la prosa de López de Cortegana. Es decir, esto es interesante porque a partir de las ediciones de los años 40, 43, 46, 1551, leemos el texto de López de Cortegana, pero ya hay algunos detalles estilísticos, a veces muy acertados, y efectivamente cambia la lengua y la actualiza, pero otras veces no, otras veces estropea la prosa de nuestro humanista. Y esto es importante tenerlo en cuenta a efecto de la voluntad autorial. Pero ahí no queda la cosa. En la edición de Amberes, fijaros, ya se pierde el concepto de los caracteres de la letra gótica, ya en la letra redonda, humanística, se hace, digamos, más cercano desde el punto de vista de la lectura, pero hay una serie de cambios. Por ejemplo, ya se olvida la figura de Cortegana y firma un tal Filo Muso como una especie de nombre parlante, e incluso se introducen como una especie de pequeños resúmenes a modo de variantes redaccionales, que esto ya no forma parte de la voluntad autorial de López de Cortegana. Entonces, a partir ya de esta edición, todavía vemos que los cambios van a ser mayores y todavía más. Y fijaros, una nueva paradoja a propósito de López de Cortegana, por toda una parte importante de su vida, ¿no?, dedicada a la Inquisición, y quién le iba a decir a él que su propia obra iba a entrar en el índice inquisitorial, ¿no?, del 59, de tal manera que en la edición de Alcalá de Henares, el 84, ya es una edición expurgada. Es un texto que se aleja bastante de la voluntad autorial de López de Cortegana. He consultado esos dos ejemplares y efectivamente es lo mismo, sucede lo mismo. Y la tabla de la edición de Amberes ofrece, digamos, una serie de paratextos que se repiten en la de Alcalá de Henares. Y esto ya no es voluntad autorial de López de Cortegana. ¿Por qué se hace? Pues se hace como una estrategia comercial para ayudar a los lectores a tener una especie de sinopsis, de resumen de cada uno. Aquí tenéis algunos ejemplos a propósito de la historia de Psique y Cupido. Cuestiones. Bueno, pues que hay muchas erratas, hay errores de transmisión. Aquí os pongo algunos ejemplos para que veáis. Hay problemas de foliación y cada vez se va perdiendo la voluntad autorial de López de Cortegana. Esto va a ser una prefiguración en Nuche de lo que va a suceder ya en los primeros compases, en los albores del 17, con las dos ediciones principales de Madrid y Valladolid. Ahí os pongo un ejemplo. En algún caso, como el ejemplar de la Biblioteca Nacional, butilo de portada, pero ya he cotejado yo el ejemplar con otros más. Aquí lo tenéis. Y aquí ya sí que vemos todavía un estilo todavía más remozado, un estilo reescrito, ¿no? Es decir, ya se aleja bastante del estilo de López de Cortegana, ¿no? Y bueno, esto es importante ponerlo de relieve, ¿no? Desde la voluntad autorial en vida de esas primeras ediciones, esas dos primeras ediciones, en el marco del taller de los Kronberg y de María de Salamanca, que ahí estaba en vida todavía López de Cortegana, hasta las últimas ediciones, hay una especie de involución y se pierde esa frescura en muchos momentos, ¿no? Es interesante, esta es la edición madrileña, con la vida de Lucio Apuleyo, que esa sí es una práctica, como hemos señalado, voluntad de López de Cortegana al compás de Beroaldo, pero luego cuando uno lee la prosa se da cuenta que efectivamente ha cambiado. Aquí tienen lectores de la época del 17, pero también de lectores más modernos. Vamos superponiendo hasta distintas lecturas. Bueno, esto lo había preparado para los chavales, para que vieran un poco la secuenciación de todas las historias, ¿no? Cómo van evolucionando, y fruto de ello, pues la tentativa que les he traído aquí, después de tantos años, ofrece una edición, un estudio y edición crítica del Asno de Oro, y bueno, que yo espero seguir localizando ejemplares y si es posible, pues hacer otra nueva edición, ¿no? Esto era como una especie de juego, cuál es el asno que sobra ahí, ¿no?, en la tradición. Y bueno, esto ya como cierre y preparando la lectura dramatizada, la importancia del texto de Psique y Cupido.
Grandes estudiosos de las fábulas mitológicas, como José María de Cosío, aludían, ¿no?, a cómo la historia de Psique y Cupido en los poetas sevillanos, Gutiérrez de Cetina, habían leído El Asno de Oro de López de Cortegana, y claro, yo ahí me daba cuenta, yo cotejaba, como tenía tan interiorizado después de cotejar tantas ediciones, tantos ejemplares, a mí no me casaba la versión de Gutiérrez de Cetina, ¿no? Y efectivamente Gutiérrez de Cetina leyó esa traducción, pero sin embargo, ese texto al que se refería José María de Cosío procede de un poema italiano anónimo que aparece al pie de unos grabados xilográficos de Agostino Veneziano y el maestro Delgado, y que además tuvo una versión también en francés. Es interesante, estos son los grabados. Y esta es la historia, preparando ya lo de la lectura dramatizada, es Carité, ¿verdad? Es la vieja, la Anus, que le cuenta la historia para darle un poquito de solaz y descanso, porque los ladrones pues, la han apresado, ¿no? Y aquí tenemos a Lucio, atento a la historia, al cuento, y el cuento, claro, es la historia de Psique y Cupido, ¿no? Y es muy interesante porque Lucio, asno hombre, como lo hemos visto en las figuras, ¿no?, en las ediciones, en algunos momentos cuando escucha esta serie de historias, esos relatos orales que también transmite Cortegana, claro, porque está siguiendo el compás, ¿no?, toda la prevencia folclórica de los cuentos de Apuleyo, que le escucho en el folclore africano, dice en algunos momentos, qué pena que no tuviera yo aquí para anotar, ¿no?, ese cuento que está escuchando de manera oral, ¿no? Y dice en un momento dado que va a intentar memorizarlo para cuando pueda escribir, que se quede fijado, ¿no? Esa frontera entre la tradición oral, lo escrito, lo popular, lo culto. Fijaros cómo tiene hasta su versión en las vidrieras, Museo Condeno de Chantilly, que procede de esa tradición, e incluso esto podríamos extrapolarlo para otras líneas de investigación con otros mitos. La historia de Apolo y Dafne, con la metamorfosis también, a propósito de metamorfosis, en este caso, ¿verdad?, la línea ovidiana, que si queréis ya luego os cuento qué interés puede tener, e incluso en el humanismo, en los vasos de cristal, como el caso de Valerio Belli, que influyó en toda la tradición italiana y que leyeron también Apuleyo e italiano, bueno, pues trabajan con esa idea de los mitos e incluso tiene que ver aquí el motivo de la éfrasis, que es una descripción, ¿verdad?, de los mitos y que llega, bueno, pues por ejemplo hasta la época segunda de Garcilaso, con la urna, pero bueno, esto sería otra cuestión. Como nos había anunciado Cosío, efectivamente, especialmente en el humanismo sevillano, lógicamente por toda la tradición, el legado de López de Cortegana, tuvo especial incidencia, y esto es lo que explica que grandes humanistas como Fernando Herrera hubieran accedido, ¿verdad?, a la versión del Asno de Oro de López de Cortegana, pero además haciéndolo dialogar con los grandes humanistas italianos, igual que había hecho López de Cortegana con Filippo Beroaldo, también lo hace Herrera, por ejemplo, con Girolamo Fracastoro, ¿no?, este humanista veronés. Y siguiendo esa estela, Juan de Arguijo pues también sigue en esa dirección. Bueno, en paralelo se estaba dando también en Portugal, para que veáis un poco la difusión que tenía, y aquí lo vemos, por ejemplo, en Sá de Miranda, en la égloga Encantamiento. Y en el caso de la Psique, pues ahí lo tenéis, incluso en ocasiones vemos que alguna de las glosas que integra López de Cortegana en su traducción para facilitar al lector la comprensión y la concisión del latín de Apuleyo, pues también la introduce Juan de Málaga. Esto tiene toda una tradición también en el teatro, que no puedo atender, que lo he estudiado en otros elementos, y ya para cerrar, algunos ejemplos de cómo traduce el cuento o la historia de Psique y Cupido ya como pórtico de entrada o corolario, si queréis mejor, a la lectura dramatizada. Una de las características de la metodología de traducción, de los aspectos retórico-estilísticos de la prosa de López de Cortegana, es la inserción, como os adelantaba, de una especie de glosa pedagógica que podemos identificarla ya en la época de Alfonso X, ¿no?, en las adaptaciones de los textos mitológicos, toda esa tradición del Ovidio moralizado, y que le sirve a Cortegana pues, para aclarar al lector
determinados aspectos del latín de Apuleyo que sabe que no va a poder comprender, ¿no? Entonces, si él ve que en un momento dado no entiende un topónimo o un tecnicismo, pues él lo aclara, ¿no? Y fijaros, este es el término en latín y él dice, un monte que se llama Ténaro. No confía en los conocimientos del lector de a pie y dice, el dios Fortuno, por ejemplo, ¿no? Que no está en el latín. O, por ejemplo, los tecnicismos del campo de la amatoria, de la milicia, la supresión de referentes mitológicos que pensaba que no iba a entender el lector de la época, y ya os decía al inicio de la exposición cómo Lope de Cortegana, como Fidus Interpres, no solamente romancea, sino que interpreta y que adapta muchos de esos tecnicismos del latín de Apuleyo a la realidad de su época, incluso a sus gustos y apetencias. Sabemos, y a propósito de lo que escuchamos ayer, que Lope de Cortegana era un gran melómano, lo sabemos por sus textos, por la sensibilidad musical, pero también porque tenía una vihuela, y decía una vihuela además con funda de paño. Entonces, especialmente los tecnicismos musicales, Lope de Cortegana afina, ¿no? Y refina su traducción. Por ejemplo, fijaros, el original de Apuleyo, y él dice tañer con una vihuela, que forma parte de la proyección de su mundo, de su interés, ¿no? Fijaros qué bonito este pasaje, y luego vino la música y comenzaron a cantar y tañer muy suavemente, lo cual, aunque no veían quién lo hacía, era tan dulce música que parecía cosa celestial. Pero con todo esto no se amansaba la maldad de las falsas mujeres, ni pudieron tomar espacio en holganza con todo aquello. Bueno, esto entronca con un tipo de literatura misógina que aparece también en la traducción en Apuleyo. Giovanni Boccaccio, que es el que localiza el manuscrito en Montecassino, ¿verdad? En el de Camerón introduce toda esa serie de relatos, y Lope de Cortegana también lo transmite. Por supuesto, igual que en el caso de la música, referencias jurídicas y, sobre todo, muy bonito, referente de la vida cotidiana. Allá hablamos de la vida cotidiana del siglo XVI, y transforma a Mercurio, por ejemplo, Lope de Cortegana, en un pregonero. O en un momento dado, el lucus, como bosque sagrado, como una floresta, ¿no? O lo más interesante, como antes os decía, no leyó Lope de Cortegana las correcciones, las enmiendas desdóticas de Beroaldo en los Marginalia, y a veces no entiende el latín y comete errores. Y, por ejemplo, traduce por blanco el álbum, cuando se refiere, el tecnicismo es el álbum senatorium, ¿no? Que es el censo. Bueno, pues eso se le pasó a don Diego. Menos mal, ¿no? Era humano también el pobre. O, por ejemplo, la técnica cuando dice al almario es en realidad ad milum redit, ¿no? En latín. Y luego, lo que más le debió interesar a nuestros grandes lectores del siglo de oro y autores es cómo, y por eso se sentía también López de Cortegana una especie de cilenio como intérprete, ¿verdad? Es que traduce a Apuleyo en clave de la prosa de ficción de la época. Y entonces, en un momento dado, alude, por ejemplo, al concepto de Juvenem, ¿no? Como mancebo, por toda la literatura de los mancebos que aparece, o, por ejemplo, a la manera también de los dícola o de los copias de Erasmo, praemia, en latín, premio y galardón, con toda la tradición de la poesía también, del amor cortés, del galardón, del fino amor, etc. Aquí lo tenéis, siguiendo en la línea de Erasmo, venerabantur, honraban y adoraban, suplicaban y honraban. Y esto tiene también una repercusión en la prosa, en el ritmo, ¿no? En la eufonía, en la euritmia, que por eso es una delicia leer a López de Cortegana. Esto es lo que se ha denominado en el estado de la cuestión, a propósito de la crónica de Fernando III, pero yo creo que es extrapolable al Asno de Oro, la conciencia retórica de López de Cortegana. Él se da cuenta que Apuleyo tiene una retórica y él la traduce para hacerla más comprensible, ¿no? a los lectores. Y por eso creo que podemos casi concluir, ¿verdad?, que esa conciencia retórica de López de Cortegana en el Asno de Oro estaría más cerca de lo que se llama la conquinitas de Cicerón, que sería ese concepto de la brevitas et conquinita, en oposición o como contrapunto al estilo retórico, ampuloso a veces, de la Huertas de Apuleyo. Yo voy a cerrar así, tenía preparado también otras conclusiones,
Pero voy a cerrar con la idea de leer a los clásicos y ya para dar paso a la lectura dramatizada, o si estamos bien de tiempo para intercambiar perspectivas, y si no, lo dejamos para mañana, que es precisamente con el arranque del cuento de Psique y Cupido, y dice así: Éranse en una ciudad un rey y una reina, y tenían 3 hijas muy hermosas, de las cuales 2 de las mayores, como quiera que eran hermosas y bien dispuestas, podrían ser alabadas por loores de hombres. Pero la más pequeña era tanta su hermosura que no bastan palabras humanas para poder exprimir ni suficientemente alabar su belleza. Muchos de otros reinos y ciudades a los cuales la fama de su hermosura ayuntaba, espantados con admiración de su tan grande hermosura, donde otra doncella no podía llegar, poniendo sus manos a la boca y los dedos extendidos, así como a la diosa Venus, con sus religiosas adoraciones, la honraban y adoraban. Bueno, fijaros que es un cuento que realmente todavía lo podemos seguir leyendo perfectamente a los chicos. Y bueno, si comenzaba mi exposición con una especie de estructura circular da capo, y ya que hemos hablado de tecnicismos musicales, con esos ruegos al inicio de la exposición, pues aquí viene el último ruego. Leer clásicos como El Asno de Oro, y sobre todo para nuestros niños, ¿verdad? Lo veíamos con los dibujos del castillo, a lo mejor puede ser una práctica, y lo hablamos antes con José Miguel, con Esther, ofrecerles también a los chavales la posibilidad de leer El Asno de Oro pensando en imágenes, ¿no? Así como don Diego se imaginaba transformándose, ¿verdad? Lucio, como esas figuras que hemos visto en las ediciones, o cómo se imaginaba cómo podía ser un personaje como Psique y cómo Cupido se podía enamorar, ¿no? Yo creo que eso puede avivar la fantasía, la imaginación, la creatividad de nuestros niños y, cómo no, a nosotros como lectores. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a don Javier, y le vamos a hacer obsequio de un pequeño castillito para que tenga el recuerdo de esta noche. Muchas gracias.